El sonido de la copa de champán estallando contra el suelo de mármol travertino no fue un accidente, sino el anuncio brutal de que mi paz había terminado. Estaba parada en el centro de mi nuevo salón de cristal, rodeada por 50 de las personas más influyentes de la costa, celebrando la inauguración de mi propiedad de $2 millones frente al mar, cuando las puertas dobles de roble se abrieron de golpe con una violencia innecesaria. La brisa salada que entraba por los ventanales de 3 metros de altura se congeló al instante, y el murmullo elegante de los invitados se transformó en un silencio sepulcral. No necesité girarme para saber quién había interrumpido mi momento de triunfo. Esa mezcla de perfume barato y arrogancia ruidosa era inconfundible, aunque no la había sentido en mi piel desde hacía casi 2 décadas. Mi hija Daria entró como si fuera la dueña del lugar, arrastrando una maleta de ruedas que rayaba mi piso recién pulido, con la mirada inyectada en una codicia que ni siquiera intentaba disimular ante los testigos. Daria no vino sola. Detrás de ella, sudando y con la camisa desabotonada en un intento fallido de parecer un magnate relajado, venía Valeriu, mi yerno, cargando 3 maletas más y mirando los candelabros de diseño con la avidez de un tasador de empeños. Antes de que el jefe de camareros pudiera interceptarlos con la cortesía que exigía el protocolo, Daria lo empujó con el hombro, desestabilizando la bandeja de canapés que sostenía. Fue un gesto físico de desprecio que resumía perfectamente su carácter. Se plantó en medio de la sala, ignorando las miradas de desaprobación de mis vecinos, y soltó un grito que resonó contra las paredes acústicas. «¡Mamá! ¿Por qué no avisaste que compraste nuestra casa de vacaciones?» El uso del posesivo «nuestra» flotó en el aire como un insulto tóxico, una apropiación indebida dicha con tal naturalidad que por un segundo sentí la bilis subir por mi garganta, recordándome por qué había blindado mi corazón durante tantos años. La multitud abrió un círculo instintivo alrededor de nosotros, convirtiendo mi fiesta de inauguración en un escenario de teatro grotesco donde yo era la protagonista involuntaria. Daria avanzó hacia mí con los brazos abiertos, una parodia de afecto filial diseñada para la galería, pero sus ojos escaneaban mis joyas, calculando el precio de cada gramo de oro que llevaba puesto. «Es increíble que gastes el patrimonio de tus nietos en lujos innecesarios, cuando nosotros estamos pasando por un momento delicado», disparó con una voz chillona que pretendía evocar lástima, pero solo transmitía exigencia. Se detuvo a 1 metro de mí, lo suficientemente cerca para invadir mi espacio personal, pero sin tocarme, y lanzó la frase que había ensayado en el coche. «Pero no te preocupes, mamá. Lo hemos hablado con Valeriu, y por el bien de la familia, vinimos a perdonarte. Y de paso, a instalarnos en la suite principal que nos corresponde». El descaro de su «perdón» golpeó a la audiencia como una bofetada húmeda. Pude ver a mi vecino, el doctor Castillo, ajustar sus gafas con incredulidad, y a la esposa del alcalde cubrirse la boca con su abanico. Valeriu, envalentonado por el silencio atónito de la sala, dejó caer las maletas con un golpe sordo y comenzó a caminar hacia la escalera de caracol que conducía a mis habitaciones privadas, asumiendo que mi falta de reacción inmediata era su misión. Durante 18 años, ellos habían apostado a que mi soledad me volvería débil, a que la vejez ablandaría mi cerebro, hasta convertirme en una anciana agradecida por cualquier migaja de atención. No tenían idea de que la mujer que tenían enfrente no era la madre sufrida que recordaban, sino una inversora inmobiliaria que había aprendido a negociar con tiburones mucho más peligrosos que este par de parásitos familiares. Respiré hondo, llenando mis pulmones con el aire acondicionado purificado de mi mansión, y dejé que una calma gélida se apoderara de mis facciones. No temblé, no lloré, no mostré ni un ápice de la vulnerabilidad que ellos esperaban explotar. Con un movimiento lento y deliberado, giré mi cuerpo para bloquear el camino de Valeriu hacia las escaleras, obligándolo a detenerse en seco. Mi voz salió baja, controlada, pero con una proyección que llegó a cada rincón del salón, sin necesidad de gritar. «¿Perdón?», pregunté, dejando que la palabra quedara suspendida en el aire cargado de tensión, saboreando la ironía. Clavé mis ojos en los de mi hija, esos ojos que una vez amé más que a mi vida
y que ahora me miraban como si yo fuera un cajero automático defectuoso. La mujer que no respondió mis llamadas en 18 años, ni siquiera cuando estuve en terapia intensiva, ¿cree realmente que tiene una suite reservada bajo este techo? La pregunta retórica funcionó como un látigo. Daria parpadeó, confundida por mi resistencia, y su máscara de hija pródiga se agrietó instantáneamente para revelar la furia de una niña mimada a la que se le niega un juguete. «No seas dramática, mamá», chilló, perdiendo la compostura elegante que intentaba vender. «Estás senil si crees que puedes dejarnos en la calle. Tengo derechos. Soy tu única hija y heredera forzosa». Miró a los invitados buscando aliados, tratando de pintarme como la villana de la historia. «Mírenla. Tiene una casa de 2000 metros cuadrados y quiere dejar a su propia sangre durmiendo en un hotel. Es el egoísmo de la demencia». Sus palabras eran dardos, envenenados diseñados para humillarme públicamente, para obligarme a ceder por vergüenza social. Una táctica que seguramente le había funcionado con otros, pero que conmigo cometía un error de cálculo fatal. Valerio, viendo que el ataque emocional de su esposa no me hacía retroceder, decidió intervenir con la prepotencia del hombre mediocre que se cree intimidante. «Escucha, Otilia», dijo, usando mi nombre de pila con una falta de respeto flagrante, acercándose demasiado a mi rostro. «Sabemos que no estás capacitada para administrar todo esto sola. Vamos a subir, nos vamos a instalar y mañana por la mañana revisaremos tus cuentas para asegurarnos de que no te estén estafando. Es por tu bien». Intentó pasar por mi lado de nuevo, poniendo una mano condescendiente en mi hombro para apartarme. Fue un error táctico. En el momento en que sus dedos tocaron la seda de mi vestido, mi abogado, el ave Razvan Motrea, que había estado observando desde las sombras como un halcón, dio un paso al frente, interponiendo su corpulencia entre el agresor y yo. Razvan no dijo una palabra todavía. No hacía falta. Su presencia física, impecablemente vestida con un traje italiano de corte severo, comunicaba que la línea de defensa había sido activada. Yo, sin dejar de mirar a mi hija a los ojos, levanté lentamente mi mano derecha. No sostenía una copa, ni un pañuelo para secarme las lágrimas. Sostenía un iPad Pro de última generación, cuya pantalla brillaba con una luz azulada en la penumbra del salón. Con un gesto suave, casi coreográfico, conecté el dispositivo a un cable HDMI que colgaba discretamente junto a la columna principal. El proyector láser 4K, oculto en el falso techo, cobró vida con un zumbido apenas perceptible, lanzando un haz de luz nítida sobre la pared blanca inmaculada detrás de Daria y Valerio, convirtiéndolos en siluetas oscuras contra la evidencia luminosa. La imagen que apareció en la pared no era una foto familiar, ni un mensaje de bienvenida. Era un gráfico de barras brutalmente preciso, titulado en letras rojas y negritas: Registro de interacciones 2008-2026. Las barras mostraban un vacío desolador, una línea plana de indiferencia que contradecía cada palabra de amor que acababan de pronunciar. «Dices que vinieron a perdonarme, Daria», dije, y mi voz ahora tenía el filo de una sentencia judicial. «Curioso, porque según los registros de tu propia compañía telefónica, que mi equipo legal ha auditado legalmente, el número de intentos que hiciste para contactarme en los últimos 6.570 días es exactamente 0. Los invitados contuvieron el aliento. Daria y Valerio se giraron hacia la proyección, y en sus espaldas pude leer el primer temblor del miedo real. No sabían que no habían entrado en la casa de una anciana indefensa. Habían entrado en la boca del lobo. Mientras el gráfico de barras seguía proyectado en la pared, iluminando la vergüenza de mi hija con una luz azulada implacable, mi mente viajó inevitablemente hacia atrás, hacia los huecos oscuros de esas estadísticas. No veía a la mujer de 42 años vestida de marca que tenía enfrente. Veía los fantasmas de mis propios sacrificios, esos que Daria había pisoteado con la indiferencia de quien nunca ha tenido que ganarse el pan. El silencio en el salón me permitió escuchar el eco de mis propios recuerdos, transportándome 20 años atrás, a una época donde mis manos no sostenían copas de cristal de Bohemia, sino tubos de ensayo y muestras biológicas en un
Laboratorio subterráneo sin ventanas. El olor acre del formol y el zumbido constante de las centrifugadoras eran la banda sonora de mi vida en aquel entonces, una vida que vendí por horas para comprarle un futuro a ella. Recuerdo el año 2004 con una nitidez dolorosa. Yo trabajaba turnos dobles de 16 horas en un laboratorio privado de análisis clínicos, terminando a las 4 de la mañana solo para dormir 3 horas y volver a empezar. Mis dedos estaban perpetuamente manchados de reactivos y mi espalda gritaba de dolor cada noche, pero yo sonreía porque cada hora extra significaba pagar la matrícula de su universidad de prestigio. Fueron $45,000 exactos los que costó su licenciatura en Relaciones Públicas, una suma que reuní privándome de todo. Vendí mi pequeño apartamento céntrico, me mudé a un estudio húmedo en la periferia y comí sopa instantánea durante 4 años. Daria nunca vio esas facturas. Ella vivía en una burbuja de becas parciales que yo inventaba para que no sintiera la carga, aceptando mi dinero con la naturalidad de quien respira aire, sin preguntar jamás de dónde salía. El día de su graduación fue la primera grieta visible en mi corazón ciego de madre. Yo llegué al auditorio con mi mejor traje sastre, uno que había recosido 2 veces para que pareciera nuevo, orgullosa de verla recibir el diploma que mis manos agrietadas habían pagado. Sin embargo, al bajar del estrado, Daria me pasó de largo para abrazar a sus amigos, ricos, susurrándome apresuradamente que no fuera a la fiesta de celebración en el club náutico, porque el ambiente era muy exclusivo y no te sentirías cómoda con esa ropa. Me quedé sola en el estacionamiento, con un ramo de flores marchitándose en el asiento del copiloto de mi viejo sedán, viendo cómo ella se alejaba en el convertible de un compañero, avergonzada de la misma mujer que le había dado las alas para volar lejos de mi pobreza. Luego llegó la boda, 2 años después, el evento que marcó la entrada triunfal de Valeriu en nuestras vidas y el inicio de mi sangría financiera más agresiva. Valeriu, con su sonrisa de vendedor de autos usados y sus trajes brillantes, convenció a Daria de que merecían una boda de cuento de hadas para establecer contactos. Yo desembolsé los ahorros de mi fondo de pensiones, otros $30,000 para cubrir el banquete. Pero el día de la ceremonia, cuando llegué a la recepción con un vestido azul marino que me había costado meses pagar, Daria me interceptó en la entrada con una mueca de disgusto. «Mamá, ese color choca horrible con la decoración pastel del salón», me dijo, como si yo fuera un mueble mal tapizado y no la madre de la novia. La humillación no terminó en el vestíbulo. Bajo la dirección de Valeriu, el organizador de bodas me condujo lejos de la mesa principal, lejos de los padres del novio y de los invitados VIP. Me sentaron en la mesa número 24, la última del salón, pegada a la puerta batiente de la cocina por donde entraban y salían los meseros con bandejas sucias. Pasé la noche de la boda de mi única hija sintiendo las corrientes de aire caliente con olor a grasa y escuchando el tintineo de los platos sucios, mientras veía a Daria y Valeriu brindar a lo lejos, radiantes y ajenos a mi destierro. Valeriu incluso bromeó por el micrófono sobre los parientes lejanos que estaban al fondo, arrancando risas crueles de sus amigos, sin mencionar que la pariente lejana había pagado el champán que él bebía. Después de la boda, la dinámica cambió de la negligencia emocional a la explotación depredadora. Valeriu, siempre persiguiendo el próximo negocio millonario, comenzó a exigir inversiones para sus empresas fantasmas. Daria venía a mí llorando, diciendo que si no ayudaban a Valeriu, perderían su apartamento, que él estaba deprimido, que necesitaban un empujón. Y yo, estúpidamente atrapada en la culpa de no ser suficiente, cedí una y otra vez. Préstamos personales, refinanciamientos, tarjetas de crédito al límite. En total, les entregué $120,000 a lo largo de 3 años, dinero que desaparecía en viajes, ropa de marca y cenas lujosas que veía publicadas en redes sociales, mientras yo seguía comiendo arroz y contando monedas para el autobús. El punto de quiebre, el momento en que la venda cayó de mis ojos y mi alma se congeló, ocurrió una noche de invierno en 2008. Había estado trabajando horas extras para cubrir una de las deudas urgentes
de Valerio cuando mi cuerpo finalmente colapsó. Una neumonía agresiva me derribó en mi cama. Tenía 40 grados de fiebre. El pecho me silbaba como una olla a presión y apenas tenía fuerzas para alcanzar el vaso de agua en mi mesita de noche. Estaba sola, aterrorizada, sintiendo que me ahogaba en mi propio fluido pulmonar. No llamé a una ambulancia primero. Llamé a mi hija, buscando no dinero, sino una voz, una presencia, alguien que me dijera que todo estaría bien. Marqué el número de Daria, con dedos temblorosos, rezando para que contestara. Al tercer timbrazo, escuché su voz, pero no había preocupación en ella, solo irritación y ruido de música de fondo, risas y el sonido del mar. Daria, hija, estoy muy enferma. No puedo respirar. Logré susurrar entre toses agónicas. Hubo un silencio breve al otro lado, seguido por la voz de Valerio preguntando quién era. Daria suspiró. Un sonido de impaciencia pura que me heló más que la fiebre. Mamá, por favor, no seas inoportuna. Estamos en Cancún celebrando nuestro aniversario. No molestes con tus dramas ahora. Y antes de que pudiera suplicar ayuda, la línea se cortó. No fue solo que colgaron, fue lo que hicieron después lo que me mató por dentro y me hizo renacer como otra persona. Intenté llamar de nuevo, desesperada, pensando que se había cortado la señal, pero mi llamada fue enviada directamente al buzón de voz. Lo intenté una tercera vez y recibí el mensaje automático de que el número no estaba disponible. Me habían bloqueado. Mi propia hija, a quien le había dado mis pulmones y mi vida, me bloqueó en su teléfono mientras yo agonizaba en un apartamento frío, prefiriendo disfrutar de sus margaritas en la playa antes que escuchar a su madre morir. Esa noche, mientras esperaba la ambulancia que finalmente tuve que llamar yo misma, la Otilia madre sacrificada murió en esa cama. Sobreviví a la neumonía. Pasé 2 semanas en terapia intensiva sola, mirando el techo blanco y escuchando el bip del monitor cardíaco, esperando una visita que nunca llegó. Cuando salí del hospital, débil pero viva, comprendí que mi soledad era mi única aliada. Durante los siguientes 18 años, el silencio fue absoluto. No hubo llamadas en Navidad, ni en mis cumpleaños, ni en el Día de la Madre. Me enteré de que tenía nietos porque un antiguo vecino me mostró fotos en Facebook. Vi crecer a 2 niños que llevaban mi sangre pero no conocían mi nombre, mientras Daria y Valerio seguían viviendo la vida loca, asumiendo seguramente que yo había muerto o que vivía en la miseria, demasiado avergonzada para contactarlos. Lo que ellos no sabían, lo que su arrogancia les impidió ver, fue que ese abandono fue mi mayor regalo. Sin el lastre financiero de sus demandas constantes y sin la carga emocional de intentar comprar su amor, pude enfocarme en mí misma por primera vez en décadas. Canalicé mi dolor en trabajo inteligente, no duro. Empecé a estudiar el mercado inmobiliario con la misma obsesión con la que antes estudiaba muestras de laboratorio. Invertí los pocos centavos que me quedaban. Compré propiedades en remate. Las reformé yo misma. Las vendí. Reinvertí. Cada dólar que ganaba era un ladrillo en el muro que construía alrededor de mi corazón. Me volví rica no por suerte, sino porque ya no tenía a nadie que me desangrara. Regresé al presente, parpadeando para disipar la niebla de los recuerdos, y miré de nuevo a la mujer frente a mí. Daria seguía allí, boquiabierta ante el gráfico proyectado, pero ya no me intimidaba. La imagen de ella en Cancún, colgándome el teléfono, se superpuso a su rostro actual. No sentí amor, ni pena, ni siquiera odio caliente. Lo que sentí fue una frialdad clínica, precisa, la misma que usa un cirujano antes de extirpar un tumor. Ellos creían que estaban lidiando con la madre que rogaba cariño. No tenían idea de que estaban frente a la arquitecta de su propia ruina, una mujer que había tenido 18 años para diseñar este momento exacto. Ese gráfico no es un error técnico, Daria, dije finalmente, rompiendo el silencio denso del salón. Es el mapa de tu ausencia, y hoy, lamentablemente para ti, estamos en el territorio de las consecuencias. Daria parpadeó rápidamente, como si el aleteo de sus pestañas postizas pudiera borrar la gráfica proyectada en la pared. Su piel, bronceada artificialmente, adquirió un tono ceniciento bajo la luz fría del proyector. Intentó reír.
un sonido agudo y nervioso que rebotó incómodamente en el silencio de la sala, buscando complicidad en los rostros serios de mis invitados. «Mamá, por Dios, esto es ridículo», balbuceó, agitando la mano como quien espanta una mosca molesta. «Sabes perfectamente que cambiamos de número. Hace años cuando nos mudamos al ático en el centro. Seguramente has estado marcando a una línea muerta todo este tiempo. Es un malentendido técnico, nada más». Su excusa era tan frágil que casi sentí pena por su falta de creatividad. Intentar engañar a una sala llena de empresarios exitosos con la mentira del número equivocado era un suicidio social en tiempo real. Valerio, siempre más rápido para la agresividad que para la inteligencia, se sumó a la farsa con una indignación fabricada, señalando el gráfico con un dedo acusador. «Exacto, Otilia. Esto es manipulación. Cualquiera puede hacer un dibujo en Excel para dejar mal a la familia», espetó, aflojándose el cuello de la camisa que parecía asfixiarlo. «Es increíble que uses tecnología barata para humillar a tu propia hija, frente a tus amigos elitistas. Nosotros te hemos llamado. Daria te ha dejado mensajes en cada cumpleaños. Si tu memoria falla o tu teléfono es demasiado complicado para ti, eso no es nuestra culpa». Intentó girar la narrativa hacia mi supuesta senilidad tecnológica, sembrando la duda sobre mi capacidad mental, una táctica que, sin saberlo, estaba a punto de explotarle en la cara. No necesité levantar la voz para desmantelar su argumento. Simplemente hice un gesto sutil a mi abogado. «Razvan». Motrea avanzó un paso, sosteniendo una carpeta de cuero negro, y sacó un documento con sellos oficiales que brillaban bajo la luz. «Señor Valerio», dijo Razvan con su voz de barítono, tranquila pero letal. «Esto no es un dibujo de Excel. Es una auditoría certificada de telecomunicaciones solicitada judicialmente. Rastreamos no solo su número actual, sino los 5 números anteriores registrados a nombre de ambos en la última década. El resultado es consistente. 0 llamadas salientes hacia la señora Otilia Marinescu y, curiosamente, 32 llamadas bloqueadas entrantes desde el número de ella. La tecnología no miente, y los registros forenses tampoco». Daria sintió el golpe de la evidencia irrefutable y, como un animal acorralado, cambió instantáneamente de estrategia. Si la lógica fallaba, recurriría a la manipulación emocional más baja. Sus ojos se llenaron de lágrimas instantáneas. Una actuación digna de una telenovela de la tarde. «Está bien. Quizás fuimos descuidados con el teléfono. La vida es un caos», sollozó, llevándose una mano al pecho. «Pero no puedes negar que tus nietos te adoran. Levi y Sofía preguntan por ti todos los días. ¿Dónde está la abuela Otilia?», me dicen. «Hemos venido aquí por ellos, mamá, porque quieren ver a su abuela, y tú, con tu rencor, les estás negando ese derecho. ¿Cómo puedes ser tan cruel con unos niños inocentes que ni siquiera conoces?». La mención de mis nietos fue el detonante que había estado esperando. Daria creía que la distancia física equivalía a desconocimiento, asumiendo que yo era una extraña para su descendencia. Me acerqué un paso más, invadiendo su espacio con una sonrisa que no llegaba a mis ojos. «¿Que no los conozco, dices?», pregunté suavemente, dejando que la pregunta flotara con veneno. «Es curioso que digas que Levi pregunta por mí, Daria, porque si realmente prestaras atención a tu hijo, sabrías que no necesita preguntar dónde estoy. Él sabe perfectamente dónde encontrarme, y no necesita que tú lo traigas arrastrando maletas para hacerlo». Antes de que Daria pudiera procesar mis palabras, una figura se separó del grupo de invitados, emergiendo de la sombra de una columna donde había estado observando todo. Era un joven alto, de 19 años, vestido con un traje azul marino que yo misma le había regalado por su graduación de preparatoria. No era un niño asustado, era un hombre joven con la mandíbula tensa y los ojos claros llenos de determinación. Levi, mi nieto, caminó hasta ponerse a mi lado, y por primera vez en la noche sentí un calor real en el pecho. Daria se quedó petrificada, con la boca abierta, mirando a su hijo como si estuviera viendo un fantasma. «¿Levi?», susurró, su voz quebrándose en una confusión genuina. «¿Qué haces aquí? Nos dijiste que te quedarías en casa de un amigo a estudiar». Levi me miró brevemente,
dándome una sonrisa de apoyo, antes de enfrentar a sus padres con una frialdad que había heredado, tristemente, de la necesidad de sobrevivir en esa casa. No estoy estudiando, mamá. Estoy en la inauguración de la casa de mi abuela. He estado viniendo a verla cada segundo fin de semana durante los últimos 2 años, dijo, su voz resonando clara y firme. Tomaba el autobús de 3 horas, mientras ustedes estaban de fiesta o haciendo negocio. Ella sabe todo sobre mí. Sabe que quiero estudiar arquitectura. Sabe que odio el fútbol, aunque papá me obligue a jugarlo. Y sabe que soy feliz aquí. No tenías que mentir sobre mí para conseguir dinero. Yo ya tengo una relación con ella. Una que no cuesta $. La revelación golpeó a Valerio como un puñetazo físico. Su rostro pasó del rojo al púrpura en segundos. Tú nos has estado espiando, rugió, dando un paso agresivo hacia su hijo, olvidando la audiencia por un segundo. Eres un traidor, comiendo de nuestra mesa y viniendo aquí a lamerle las botas a esta vieja para asegurarte la herencia antes que nosotros. Pequeño malagradecido. Levantó la mano como si fuera a señalarlo o golpearlo, pero se detuvo al ver que 2 guardias de seguridad de la fiesta daban un paso al frente. La máscara de padre preocupado se había caído, revelando al tirano doméstico que Levi me había descrito en nuestras largas tardes de té y confesiones. Levi no retrocedió. Metió la mano en el bolsillo interior de su saco y sacó su teléfono celular, un modelo antiguo con la pantalla astillada. No vine por la herencia, papá. Vine porque ella es la única que me escucha, respondió Levi, levantando el teléfono para que todos lo vieran. Y no soy yo el que conspira. Ustedes creen que soy tonto, que estoy siempre con los audífonos puestos y no escucho lo que hablan en la cocina cuando creen que estoy dormido, pero escucho y grabo. La atmósfera en el salón se tensó hasta el punto de ruptura. El objeto en la mano de Levi, un simple teléfono negro, se convirtió repentinamente en el arma más peligrosa de la sala. ¿De qué estás hablando?, siseó Daria mirando el teléfono con terror puro. Baja eso ahora mismo, Levi. No hagas un espectáculo. Hablaremos en casa. Su tono era una mezcla de súplica y amenaza velada, el mismo tono que había usado conmigo tantas veces para silenciar mis quejas. Pero Levi ya no estaba bajo su control. Conectó su teléfono al mismo cable de audio que yo había usado antes, sus manos firmes a pesar de la presión de desafiar a sus padres públicamente. No, mamá. La abuela merece saber la verdad. Y todos aquí merecen saber quiénes son ustedes realmente, cuando no hay cámaras enfrente. El sistema de sonido envolvente de la mansión, diseñado para reproducir música clásica con fidelidad cristalina, crujió brevemente antes de que la voz de Valerio llenara el espacio. No era la voz modulada que usaba en público. Era una voz pastosa, arrastrada por el alcohol y la malicia, grabada evidentemente en la intimidad de su cocina. «Escúchame bien, Daria», decía la voz de Valerio desde los altavoces ocultos en el techo. «Esa vieja no va a durar mucho más. En cuanto pongamos un pie en esa casa, empezamos el trámite. Tengo un amigo psiquiatra que nos firmará el diagnóstico de demencia senil por $5.000. La declaramos incompetente, tomamos la tutela legal y vendemos todo. La internamos en el asilo estatal, el barato, y nos quedamos con el efectivo. Es nuestro derecho por haberla aguantado tanto tiempo». El audio terminó, dejando un eco de vileza suspendido en el aire salado. Un grito ahogado escapó de la garganta de la esposa del alcalde. Los invitados, que hasta ese momento habían mantenido una cortesía distante, comenzaron a murmurar con abierta repulsión. Daria se cubrió la boca con ambas manos, no por vergüenza moral, sino por el horror de haber sido descubierta. Valerio parecía haber sido golpeado por un rayo. Estaba pálido, con la boca abierta, incapaz de articular una defensa ante sus propias palabras. La brutalidad del plan, no solo robarme, sino encerrarme y borrar mi identidad jurídica, era tan monstruosa que anulaba cualquier intento de justificación. «¡Eso está sacado de contexto!», gritó Valerio finalmente, su voz rompiéndose en un falsete desesperado. «Estaba enojado. Era una broma de mal gusto. Uno dice cosas cuando está estresado por las deudas.
Es ilegal que me graben en mi propia casa. Voy a demandarlos a todos. Miraba frenéticamente a su alrededor, buscando algún aliado, pero solo encontraba miradas de desprecio. Incluso los meseros lo miraban con asco. Su intento de invocar la legalidad, después de confesar un plan para cometer fraude y secuestro legal, era tan patético que ni siquiera Razvan se molestó en responderle verbalmente. Yo di un paso adelante, retomando el control del escenario. Mi voz era hielo puro. ¿Una broma, Valeriu? ¿Planear mi encierro en un asilo estatal mientras disfrutas de mi patrimonio es tu idea de humor? Pregunté, mirándolo con una calma que lo aterrorizaba más que cualquier grito. No vinieron aquí por amor. Ni siquiera vinieron solo por codicia. Simple. Vinieron con un plan de ejecución. Querían inhabilitarme legalmente para convertirme en un mueble en un rincón, mientras ustedes vivían como reyes. Levi me envió ese audio hace 3 días. Sabía exactamente a qué venían, y por eso los dejé entrar. Razvan me pasó entonces otro documento. Este no era una proyección digital, sino un papel físico, arrugado y con el sello urgente de un juzgado mercantil. Lo sostuve en alto, mostrando el membrete rojo de aviso final. ¿Y quieres hablar de estrés por deudas, Valeriu? Continué, caminando lentamente hacia ellos. La verdadera razón por la que están aquí hoy, interrumpiendo mi fiesta y humillándose públicamente, no es porque me extrañen. Es porque ya no tienen dónde caerse muertos. La mentira de su vida exitosa se acabó esta mañana a las 9 en punto. Daria bajó las manos de su rostro y vi en sus ojos el reconocimiento del documento que yo sostenía. Sabía lo que era. Había estado tratando de ocultárselo al mundo, pero yo tenía la copia en mi mano. «Mamá, no, por favor, no leas eso», suplicó en un susurro, su arrogancia completamente disuelta en pánico. Era la primera vez en la noche que me llamaba mamá, con un tono que no sonaba a manipulación, sino a miedo puro, el miedo de quien ve su estatus social desmoronarse. Ignoré su súplica con la misma frialdad con la que ella ignoró mi neumonía. «Este es un aviso de ejecución hipotecaria inminente sobre su ático», anuncié, leyendo el texto para que todos escucharan. «Deben 6 meses de hipoteca, más intereses moratorios. El banco les dio hasta mañana al mediodía para pagar $58,000 o ser desalojados. Sus tarjetas están canceladas. Su coche está en orden de embargo. Vinieron aquí desesperados, buscando una víctima fácil para financiar su rescate». Lancé el documento sobre una mesa baja de cristal frente a ellos. El papel se deslizó hasta detenerse a los pies de Valeriu. «No vinieron a perdonarme», sentencié, clavando la estocada final de 1.800 esta fase. «Vinieron a saquearme porque están en la quiebra absoluta y pensaron que la vieja loca sería su salvación». Los miré, temblando en sus zapatos de diseñador que probablemente ya no les pertenecían. Estaban desnudos ante la sociedad que tanto intentaban impresionar. Pero lo peor para ellos no era la vergüenza pública. Era la realidad de que, al entrar en mi casa con intenciones criminales, habían cerrado la única puerta que podría haberlos salvado. Y yo apenas estaba empezando. Mucha gente cree que la venganza es un plato que se sirve frío, pero se equivocan. La venganza real es un proyecto arquitectónico que se diseña en silencio, con planos milimétricos, cimientos de hormigón armado y permisos legales sellados por triplicado. Durante los últimos 5 años, mientras Daria y Valeriu quemaban crédito en viajes a Tulum y coches deportivos arrendados, yo no estaba simplemente tejiendo suéteres en una mecedora. Estaba construyendo una fortaleza legal impenetrable alrededor de mi patrimonio y diseñando la trampa en la que acababan de caer. Todo comenzó el día que Levi apareció en mi puerta, hace 2 años, con una mochila gastada y los ojos llenos de vergüenza, pidiendo conocer a la abuela que sus padres habían pintado como un monstruo. En esa primera tarde de té y galletas, mientras él me contaba la realidad de los gritos y las deudas en su casa, comprendí que tenía al aliado perfecto, infiltrado en las líneas enemigas. No recluté a mi nieto para que fuera un espía. Él se ofreció voluntariamente porque necesitaba justicia tanto como yo. Juntos, establecimos un protocolo de seguridad estricto para nuestras reuniones quincenales.
Nunca usar teléfonos móviles cerca de sus padres, pagar siempre en efectivo sus billetes de autobús para no dejar rastro en las tarjetas de crédito y comunicarnos mediante correos electrónicos encriptados que él borraba inmediatamente después de leer. Le enseñé a observar, a documentar y, lo más difícil para un adolescente impulsivo, a callar. «No intervengas, Levi», le instruí una y otra vez cuando me contaba sobre los planes de Valeriu para venderme seguros fraudulentos. «Deja que hablen, deja que planeen. Cuanto más digan, más profunda cavarán su propia tumba». La disciplina de ese chico fue mi mayor orgullo y su mejor herencia. Paralelamente a mi relación con Levi, contraté los servicios del bufete de Razvan Motrea, no porque fuera el más barato, sino porque era el más despiadado en derecho sucesorio. La primera consulta duró 4 horas y me costó $800, pero salí de allí con una hoja de ruta clara. «Si quieres desheredarlos, Otilia, no basta con sacarlos del testamento», me explicó Razvan mientras dibujaba diagramas en una pizarra blanca. «La ley protege a los herederos forzosos. Necesitamos probar indignidad. Necesitamos evidencia de maltrato, abandono o intento de fraude». Así nació la Operación Silencio. Durante 24 meses, cada movimiento financiero que hice fue calculado para parecer vulnerable desde fuera, pero blindado por dentro. Creé 3 sociedades de responsabilidad limitada, LLC, anónimas para comprar mis propiedades, asegurándome de que mi nombre personal no apareciera en ninguna escritura pública que Valeriu pudiera rastrear en Internet. La compra de esta mansión de playa no fue un capricho de jubilada, fue el cebo final de una estrategia de pesca mayor. Sabía, gracias a los informes de Levi, que Valeriu monitoreaba las alertas inmobiliarias de la zona, buscando oportunidades. Compré la casa a través de un fideicomiso, pero me aseguré de que el rumor de que la señora Marinescu se había mudado se filtrara a través de un antiguo conocido en común. Necesitaba que vinieran. Necesitaba que vieran el lujo, que olieran el dinero, que la codicia les nublara el juicio lo suficiente para cometer errores en público. Instruí específicamente al equipo de seguridad de la entrada para que, si mi hija y su marido aparecían el día de la fiesta, no les impidieran el paso. «Déjenlos entrar», ordené. «La humillación tiene que ser presencial para ser efectiva». También me blindé médicamente. Anticipando su jugada de la demencia senil, me sometí a evaluaciones cognitivas completas cada 6 meses con 3 neurólogos diferentes, todos certificados por la Junta Médica Nacional. Tengo carpetas llenas de resonancias magnéticas, tests de memoria y certificados de aptitud mental, todos notariados y fechados. Mientras Valeriu buscaba en Google cómo incapacitar a una anciana, yo estaba acumulando la evidencia científica irrefutable de mi lucidez superior. Gasté más de $5,000 en estos chequeos preventivos, una inversión minúscula comparada con el riesgo de perder mi libertad. Sabía que intentarían usar mi edad como arma, y me aseguré de que esa arma se les disparara en las manos con la fuerza de un dictamen forense. Además, ordené una auditoría forense discreta sobre sus finanzas. Sabía exactamente cuánto debían, a quién y desde cuándo. Razvan consiguió acceso a registros públicos de deuda y embargos. Sabía que su tarjeta American Express Platinum había sido cancelada hace 3 meses por falta de pago de $15,000. Sabía que habían rehipotecado su ático 2 veces. Tener esta información no era solo para regodearme, era para cronometrar el golpe. Sabía que estaban en un punto de desesperación tal que no pensarían con claridad. Un animal herido y acorralado ataca sin estrategia. Y eso es exactamente lo que Valeriu y Daria habían hecho al irrumpir en mi fiesta. Atacar por instinto de supervivencia financiera, sin saber que el terreno estaba minado. Regresando al presente, miré a la pareja devastada frente a mí. El silencio en el salón era absoluto tras la revelación de su quiebra. Podía ver el cálculo en los ojos de Valeriu. Su plan A, intimidación, y su plan B, lástima, habían fallado estrepitosamente. Ahora estaban desnudos, expuestos como fraudes ante la élite social que tanto admiraban. Sin embargo, mi plan requiere un paso más.
Necesitaba que la transacción fuera explícita. Necesitaba que verbalizaran el precio de su dignidad para que no quedara ninguna duda moral ante los testigos y ante el juez futuro de que su vínculo conmigo era puramente mercantil. Era el momento de activar la fase de la falsa bandera. Suavicé mis facciones visiblemente, dejando caer los hombros en un gesto estudiado de cansancio. Suspiré, un sonido largo y resignado que hizo eco en la sala, y vi cómo los hombros de Daria se relajaban 1 milímetro. ¿Saben qué es lo más triste?, dije, bajando la voz para que tuvieran que inclinarse levemente hacia mí, atrayéndolos a mi red. Que a pesar de todo, a pesar de los insultos, del abandono y de las grabaciones, siguen siendo mi única familia, y no me gusta ver a mi sangre pasando vergüenza pública. La multitud murmuró, confundida. Estaba la dama de hierro ablandándose. Podía sentir la desaprobación de Razvan a mi espalda, parte de nuestra coreografía, pactada para dar verosimilitud al momento. «Mamá», empezó Daria, y sus ojos brillaron con una esperanza renovada, esa esperanza parasitaria de quien cree que ha encontrado otra vena para chupar. Nosotros no queríamos que fuera así. La situación es desesperada. Valerio tuvo mala suerte con unos socios. Eso es todo. Solo necesitamos un respiro para volver a ponernos de pie. Por los niños, por Levi y Sofía. Volvió a usar a los nietos como escudo humano, sin saber que Levi estaba a mi lado, mirándola con una decepción que ya no tenía vuelta atrás. Pero yo asentí, fingiendo considerar su súplica, fingiendo ser la madre que siempre arregla los desastres, con una chequera abierta. Metí la mano en mi bolso de mano, un clutch de seda que combinaba con mi vestido, y saqué una chequera antigua, una que guardaba específicamente para emergencias, y un bolígrafo plateado de apariencia pesada. El sonido del broche del bolso al abrirse fue como el sonido de una caja registradora para los oídos de Valerio. Se humedeció los labios, un gesto inconsciente de avaricia que me revolvió el estómago. «¿Cuánto?», pregunté secamente, sin mirarlo, abriendo la chequera sobre la mesa de cristal, justo encima de su aviso de embargo. «¿Cuánto necesitan para irse de aquí ahora mismo? Dejar de hacer este espectáculo y no volver a molestarme hasta que yo decida llamarlos». Valerio y Daria intercambiaron una mirada rápida, una comunicación telepática de conspiradores que ven la luz al final del túnel. No vieron la trampa, solo vieron el papel bancario. Valerio dio un paso adelante, recuperando un poco de su arrogancia habitual, ahora que creía tener el control de la negociación. Hizo un cálculo mental rápido, seguramente sumando las deudas inmediatas y añadiendo un margen para sus caprichos. «Bueno, Otilia», dijo, intentando sonar razonable, como si me estuviera haciendo un favor. «Para cubrir la hipoteca, los gastos legales y, digamos, el daño emocional de este malentendido, y para asegurarnos de que los niños estén bien, $50,000 serían suficientes para empezar. Con eso nos vamos y te dejamos tranquila por un tiempo». «¿$50,000?», repetí lentamente, escribiendo la cifra en el aire con el bolígrafo sin tocar el papel todavía. «¿Y si les doy ese cheque ahora mismo? ¿Se marchan? ¿Sin reclamar la suite? ¿Sin exigir derechos? ¿Sin volver a aparecer en mi puerta sin invitación?» Quería dejar los términos del contrato verbal absolutamente claros. Necesitaba que los 50 testigos escucharan que su presencia tenía un precio de etiqueta, que su amor filial se podía comprar y vender como un coche usado. «Lo juro», se apresuró a decir Daria, asintiendo con vehemencia. «Nos vamos ahora mismo. Solo queremos solucionar esto y estar en paz. Por favor, mamá». El ambiente en la sala era de incredulidad. Mis amigos ricos, mis vecinos, me miraban con lástima, pensando que la vieja Otilia había cedido, que la manipulación había triunfado una vez más sobre la dignidad. No sabían que el bolígrafo plateado que sostenía en mi mano derecha no era un instrumento de escritura común. Era un dispositivo de grabación de alta fidelidad con una microcámara en el clip que estaba transmitiendo cada palabra y cada gesto de codicia directamente a la nube y al servidor seguro de mi abogado. Habían confesado que su afecto era una extorsión. Habían puesto precio a su ausencia. Y yo tenía el recibo digital en 4K.
$50.000, murmuré, terminando de llenar los campos del cheque con mi caligrafía impecable. Firmé con una floritura y arranqué la hoja con un sonido seco, ras, que parecía un disparo. Valerio extendió la mano, sus dedos temblando ligeramente por la anticipación de tocar el dinero, que salvaría su estilo de vida fraudulento. Una vez más, sostuve el cheque en el aire, a solo unos centímetros de sus dedos, dejando que lo mirara, que leyera su nombre en la línea de «Páguese a la orden de». Era el momento de cerrar la trampa, el momento en que la presa muerde el queso y el cepo se cierra sobre el cuello. «Tómenlo», dije, soltando el papel para que flotara suavemente hacia la mesa. Valerio se abalanzó sobre él como un perro hambriento, agarrándolo antes de que tocara la superficie. Daria suspiró aliviada, abrazando a su marido, ambos sonriendo con la satisfacción de haber ganado la partida. «Gracias, mamá. Sabía que en el fondo eras razonable», dijo ella, con esa condescendencia victoriosa que tanto odiaba. Pero su sonrisa se congeló cuando vio que yo no bajaba la mano, sino que hacía una señal cortante al DJ de la fiesta para que cortara la música ambiental por completo. «No me den las gracias todavía», dije, y mi voz cambió drásticamente, perdiendo toda la suavidad fingida para volver al tono de acero de la dueña de la casa. «Porque ese cheque tiene una condición que olvidé mencionar, y esa condición no es financiera, es penal». Razvan dio un paso al frente de nuevo, esta vez con una tablet en la mano que controlaba el proyector. La imagen del gráfico de llamadas desapareció, reemplazada por un documento legal mucho más denso y aterrador. Valerio miró el cheque en su mano, luego la pantalla, y por primera vez comprendió que el dinero no era un regalo, era la evidencia final de su crimen. «Acaban de aceptar un pago a cambio de cesar el acoso y la extorsión», anunció Razvan con voz de juez, «lo cual, bajo la ley estatal, y gracias a la grabación que este bolígrafo acaba de realizar, constituye una admisión de culpabilidad de intento de coacción financiera contra una persona mayor». La cara de Valerio se descompuso. El cheque en su mano ya no parecía un salvavidas, parecía una sentencia. «¿Creyeron que habían ganado cuando saqué la chequera?», pregunté, mirándolos con una satisfacción fría que me recorrió la espina dorsal. Pobres ilusos, no sabían que el precio de ese cheque era su libertad. La trampa se había cerrado y no había salida de emergencia. La revelación de que el bolígrafo era una cámara espía provocó una reacción visceral en Valerio, similar a la de un animal salvaje que se da cuenta de que la jaula se ha cerrado. Miró el objeto plateado en mi mano con una mezcla de fascinación mórbida y terror absoluto, como si fuera material radiactivo. Su primer instinto, impulsado por la adrenalina del pánico, fue destruir la prueba física. Con un movimiento brusco y torpe, arrugó el cheque de $50.000 que tenía en la mano y lo rompió en 4 pedazos, lanzando los confetis de papel al aire con una violencia teatral. «¡No hay cheque!», gritó, con la voz distorsionada por la histeria, girándose hacia los invitados como un abogado defensor enloquecido. «Sin cuerpo del delito no hay crimen. Todo esto es una trampa ilegal. Ella me obligó a tomarlo. Ustedes vieron cómo me provocó». Observé los pedazos de papel caer lentamente sobre la alfombra persa, manteniendo mi postura inmóvil, sin ni siquiera parpadear ante su estallido. La desesperación de Valerio era casi lamentable. Estaba operando con una lógica analógica en un mundo digital. Esperé a que terminara su diatriba, dejando que su respiración agitada fuera el único sonido en la sala, antes de responder con una suavidad pedagógica. «Valerio, querido», dije, usando ese tono condescendiente que se reserva para los niños lentos. «Romper el papel es un gesto dramático, te lo concedo, pero inútil. En el siglo XXI, la evidencia no es el papel, es el dato y el video de tu confesión, aceptando dinero a cambio de silencio. Ya no está en este bolígrafo. Hace 30 segundos se subió automáticamente a 3 servidores seguros en la nube. Uno en mi oficina, otro en el despacho de Razvan y el tercero en la bandeja de entrada del fiscal del distrito». Daria, que hasta ese momento había estado procesando el shock en silencio, soltó un gemido ahogado al entender la magnitud de la catástrofe. Se llevó las manos a la cabeza, arruinando su peinado perfecto, y me miró
con una expresión que oscilaba entre el odio puro y la incredulidad. «¿Le enviaste esto al fiscal?», chilló, su voz escalando octavas de pánico. «Soy tu hija. Estás tratando de mandar a tu propia hija a la cárcel. ¿Qué clase de madre hace algo así? Eres un monstruo vengativo». Intentó avanzar hacia mí, tal vez para arrebatarme el bolígrafo o para golpearme, no lo sé, pero Levi se interpuso en su camino, cruzando los brazos sobre el pecho, una barrera física infranqueable entre mi pasado tóxico y mi presente seguro. «No, mamá», dijo Levi, y su voz, aunque joven, tenía el peso de una sentencia moral definitiva. «Ella no es el monstruo aquí. Ustedes entraron a su casa para robarle y encerrarla. Ella solo se está defendiendo. Si no querían ir a la cárcel, no deberían haber cometido un crimen frente a 50 testigos». La intervención de Levi fue el golpe de gracia para la narrativa de Daria. Ver a su propio hijo defenderme desmoronó su argumento de víctima. Se derrumbó en el Osninetsos, sofá de cuero blanco más cercano, sollozando sin lágrimas. Una actuación vacía que ya no conmovía a nadie. La dinámica en la sala había cambiado irreversiblemente. Ya no eran los parientes pobres y excluidos. Eran delincuentes atrapados en flagrancia. Razvan aprovechó el momento para clavar el siguiente clavo en su ataúd social. Caminó hasta el centro de la sala, ajustándose los puños de la camisa, y se dirigió a la audiencia con la autoridad de un profesor de derecho. «Para que quede claro ante todos los presentes», anunció, proyectando su voz con claridad, «lo que acaban de presenciar cumple con los requisitos del artículo 201 del Código Penal sobre extorsión y chantaje. La pena base es de 2 a 5 años de prisión efectiva. La señora Otilia no necesita trampas. Solo necesitó darles la oportunidad de mostrar quiénes son, y ustedes la tomaron con ambas manos». Su explicación transformó el murmullo de los invitados en un silencio de validación. Ya no había dudas. La moralidad estaba de mi lado. Sin embargo, Valerio no estaba listo para rendirse. Su mente retorcida, incapaz de aceptar la derrota total, buscó desesperadamente un ángulo legal, un resquicio por donde pudiera contraatacar. Se enderezó, alisándose la chaqueta arrugada, y una sonrisa torcida apareció en su rostro, una mueca que me heló la sangre. «Muy bien, Otilia, muy inteligente», dijo, aplaudiendo lentamente con un sarcasmo venenoso. «Tienes tu video, tienes tu pequeña victoria moral. Quizás nos den una multa, quizás libertad condicional, pero hay algo que tu tecnología y tus abogados caros no pueden cambiar. La biología». Dio un paso hacia mí, recuperando esa arrogancia de macho alfa que creía poseer. «Daria es tu única hija. Yo soy tu yerno. Y según la ley de este país, somos herederos forzosos. Puedes humillarnos, puedes odiarnos, pero no puedes desheredarnos por completo. Al final del día, cuando mueras, 1/3 de todo esto, de esta casa, de tus cuentas, de tus joyas, será nuestro. La ley protege a la sangre, te guste o no». El salón contuvo el aliento. Valerio había tocado el punto neurálgico, el miedo oculto de todos los padres con hijos ingratos, la legítima. Creía que tenía un as bajo la manga, una garantía legal que lo hacía intocable a largo plazo. «Así que disfruta tu fiesta, suegrita», continuó, escupiendo la palabra como un insulto. «Llama a la policía si quieres. Nos arrestarán, saldremos bajo fianza y esperaremos. Tenemos tiempo. Tú tienes casi 70 años. El reloj corre a nuestro favor, no al tuyo. Eventualmente esta casa será mía, y te juro que lo primero que haré será orinar en este suelo de mármol que tanto cuidas». La vulgaridad de su amenaza fue tan grotesca que varios invitados se dieron la vuelta, asqueados, pero yo no me inmuté. De hecho, sentí una extraña paz interior, porque Valerio acababa de caminar directamente hacia la segunda fase de mi trampa, la que Razvan y yo habíamos preparado con más cuidado. Su arrogancia se basaba en un conocimiento legal obsoleto y superficial. Creía que la sangre era un contrato blindado, irrompible. No sabía que yo había pasado 5 años estudiando las excepciones a esa regla, las cláusulas de letra pequeña, que permiten cortar el cordón umbilical legal cuando éste se convierte en una soga al cuello. «¿Herederos forzosos?», repetí,
saboreando las palabras como si fueran un vino añejo. ¿Crees que la ley premia el abuso, Valeriu? ¿Crees que el sistema judicial está diseñado para que los verdugos hereden a sus víctimas? Caminé lentamente hacia la mesa donde estaba mi iPad, mis tacones resonando con un ritmo marcial en el piso. Es cierto que la ley protege a la familia, pero la ley también tiene límites morales, y ustedes cruzaron ese límite hace mucho tiempo. No hoy, sino la noche que me dejaron muriendo de neumonía mientras bebían margaritas. Daria levantó la cabeza del sofá, intuyendo el peligro en mi tono. ¿De qué hablas?, susurró, con los ojos muy abiertos. Mamá, la legítima es intocable. El abogado de papá nos lo dijo hace años. Se aferraba a esa idea como a un salvavidas en medio del océano, la única certeza financiera que le quedaba. Es nuestro derecho de nacimiento. Su insistencia en el derecho, sin la contrapartida del deber, era el resumen perfecto de su fracaso como ser humano. No entendían que la herencia no es un derecho divino, es un acto de continuidad afectiva, y ellos habían roto el afecto con un martillo. Razvan, por favor, dije, sin apartar la mirada de ellos. Creo que es hora de darles la lección de derecho civil que se perdieron. Mi abogado asintió y conectó su propia laptop al sistema de proyección. La pantalla gigante parpadeó y el video de la extorsión desapareció, siendo reemplazado por la imagen escaneada de un documento judicial con múltiples sellos rojos y firmas notariadas. El título del documento, en letras negras y gruesas, era imposible de ignorar. Sentencia de exclusión sucesoria por causa de indignidad. Valeriu tiene razón en una cosa, comencé, señalando la pantalla con mi mano abierta. La desheredación es difícil, requiere pruebas, requiere un proceso, requiere una causa grave. No se puede hacer por un simple capricho o una pelea familiar. Hice una pausa dramática, dejando que la tensión se acumulara hasta ser casi insoportable. Pero, afortunadamente para mí, y desgraciadamente para ustedes, llevo 5 años construyendo ese caso. Y no voy a esperar a morir para que se resuelva. Este documento que ven aquí no es una solicitud, es una sentencia firme, dictada por un juez hace 6 meses, basada en el abandono malicioso que sufrí en 2008 y en la violencia económica continuada. Valeriu palideció hasta parecer un cadáver. Intentó leer el texto proyectado, entrecerrando los ojos, buscando desesperadamente algún error, alguna fecha equivocada, algo que invalidara lo que estaba viendo. Eso no es posible, balbuceó, retrocediendo un paso. Nunca fuimos notificados. Es un fraude. Su voz temblaba, perdiendo toda la fuerza de su amenaza anterior. La realidad se estaba reescribiendo frente a sus ojos. El futuro de riqueza fácil, con el que había soñado, se estaba evaporando como el humo. Fueron notificados por edicto público, ya que se escondían de sus acreedores y no tenían domicilio fijo registrado, explicó Razvan con frialdad técnica. La ley permite el juicio en rebeldía cuando los demandados son inhallables. Y créanme, nos aseguramos de que fueran legalmente inhallables. Razvan sonrió, una sonrisa de tiburón legal. Ustedes no son herederos forzosos. Legalmente, para la señora Otilia Marinescu, ustedes son extraños. No tienen derecho a un centavo, ni a una teja de este techo, ni a un gramo de ceniza cuando ella falte. Están fuera, total y absolutamente fuera. El impacto de la noticia fue físico. Daria soltó un grito estrangulado, como si le hubieran arrancado un órgano vital sin anestesia. «No, mentira», gritó, levantándose del sofá y corriendo hacia la pantalla, golpeando la pared con los puños como si pudiera borrar la sentencia a golpes. «Es mi dinero, es mi vida. No puedes hacerme esto. Tengo 42 años. No sé hacer nada. ¿De qué voy a vivir?» Su confesión de inutilidad fue tan patética como reveladora. No lloraba por mí, lloraba por su futuro de parásito que acababa de morir. «Ese ya no es mi problema, Daria», respondí, sintiendo cómo se cortaba el último hilo invisible que me unía a ella. La pequeña victoria de atraparlos con el cheque se había transformado en la aniquilación total de sus expectativas, pero aún faltaba el golpe final, el clímax público que sellaría su destino frente a la sociedad.
Porque una sentencia en papel es una cosa, pero la ejecución social es otra. Y yo quería que sintieran el peso de cada mirada en esa sala. ¡Seguridad!, llamé, con voz tranquila pero autoritaria. Por favor, procedan a retirar la basura de mi propiedad. 2 hombres corpulentos en trajes negros aparecieron por las puertas laterales y supe que el verdadero espectáculo estaba a punto de comenzar. La llegada de los guardias de seguridad no fue un evento caótico, sino una coreografía de fuerza contenida que contrastaba brutalmente con el desorden emocional de Daria y Valeriu. Eran 2 hombres de casi 2 metros de altura, vestidos con trajes negros tácticos que apenas disimulaban su musculatura, exmilitares que yo había contratado específicamente para garantizar que ninguna escena doméstica arruinara mi inauguración más de lo necesario. Entraron al salón con pasos silencios pero pesados, flanqueando a la pareja como torres de ajedrez, cerrando el paso al rey enemigo. La multitud de invitados, que hasta ese momento había sido una audiencia pasiva, se apartó instintivamente, creando un pasillo de la vergüenza que conducía directamente hacia la salida principal, de roble macizo. No hubo necesidad de que yo diera una orden verbal. Mi mirada fija en la puerta fue suficiente para que el jefe de 1900 seguridad entendiera el protocolo. Extracción inmediata. Valeriu, al sentir la proximidad física de la autoridad, intentó un último acto de rebeldía patética, inflando el pecho en un intento risible de intimidación física. «¡No me toquen!», gritó, retrocediendo hasta chocar con una mesa de servicio y tirando una bandeja de copas vacías que se hicieron añicos, añadiendo una banda sonora de destrucción a su caída. «Soy el yerno de la dueña. Tengo derechos de propiedad conyugal sobre la herencia futura. Si me ponen un dedo encima, los demandaré por agresión y secuestro». Su voz, antes cargada de una arrogancia de barítono, ahora sonaba aguda y quebradiza, el sonido de un hombre que sabe que ha perdido el control, pero se niega a soltar el volante mientras el coche cae por el precipicio. Los guardias ni siquiera parpadearon. Para ellos, Valeriu era solo un obstáculo ruidoso en su lista de tareas. Daria reaccionó de manera diferente, aferrándose a su maleta Louis Vuitton, una falsificación de alta calidad que yo había aprendido a distinguir gracias a mis años en el negocio inmobiliario de lujo, como si fuera un salvavidas en medio del Titanic. «Mamá, diles que paren», suplicó, mirando alternativamente a los guardias y a mí con ojos desorbitados. «Están asustando a los invitados. Podemos hablar de esto en privado. No nos hagas esto delante de los Castillo, por favor». Su preocupación no era la seguridad ni la reconciliación. Era el «¿qué dirán?». Incluso en el momento de su aniquilación total, su prioridad seguía siendo la óptica social, la apariencia de estatus que había mantenido con mentiras durante años. No se daba cuenta de que el estatus es como el cristal. Una vez que se rompe públicamente, no hay pegamento que pueda ocultar las grietas. Razvan Motrea dio un paso al frente, interceptando la súplica de Daria con la frialdad de un verdugo burocrático. Sacó un tercer documento de su inagotable carpeta, un papel con un borde rojo distintivo que todos los presentes reconocieron instintivamente como una orden judicial urgente. «Señora Daria, señor Valeriu», anunció, asegurándose de que su voz llegara hasta la última fila de curiosos. «Esto no es una discusión familiar. Esto es la ejecución de una orden de restricción e impedimento de contacto, emitida por el juez de familia esta misma tarde, basada en la evidencia de acoso y amenaza de daño patrimonial que presentamos». Extendió el documento hacia ellos, pero no dejó que lo tomaran. Solo permitió que leyeran el encabezado en negrita. «La orden estipula que deben mantenerse a 500 metros de la señora Otilia Marinescu y de cualquiera de sus propiedades. En este momento, están violando flagrantemente ese perímetro». «¿Una orden de restricción?», repitió Valeriu, como si las palabras fueran un idioma extranjero que no lograba procesar. «¿Contra tu propia familia? ¿Por venir a una fiesta?». Miró a los invitados buscando apoyo, buscando a alguien, cualquiera, que validara su indignación. «Mírenla, es una tirana. Está usando la ley para separar a una familia. Ustedes me conocen.
Hemos jugado golf juntos, señaló desesperadamente al doctor Castillo, quien inmediatamente desvió la mirada hacia su copa de vino, estudiando el líquido carmesí con un interés repentino y absoluto. Nadie se movió, nadie habló. El silencio social fue más devastador que cualquier insulto. Era la confirmación de que Valeriu y Daria habían sido excomulgados del círculo de confianza de la élite local. Ya no eran uno de los nuestros. Eran parias radiactivos. «Nadie te conoce, Valeriu», intervine, mi voz cortando el aire denso como un bisturí. «Conocían la máscara que compraste con mi dinero, pero la máscara se cayó». Caminé hacia el ventanal principal que daba a la entrada de la mansión, invitando con un gesto a que todos miraran hacia afuera. Las luces estroboscópicas de color ámbar rebotaban contra los cristales, iluminando el jardín delantero con un ritmo frenético de advertencia. Y hablando de máscaras y apariencias, creo que el último vestigio de tu falsa vida de éxito acaba de llegar. Todos los ojos se dirigieron al exterior, donde una grúa de remolque industrial estaba maniobrando ruidosamente frente al pórtico de entrada, enganchando el parachoques del BMW alquilado en el que habían llegado. «Esa es la primera consecuencia de la tríada de su ruina», expliqué didácticamente, mientras Valeriu corría hacia la ventana, pegando las manos al cristal como un niño viendo escapar su juguete favorito. «Como mencioné, hice algunas llamadas. El banco que financió el arrendamiento de ese coche estaba muy interesado en saber su ubicación exacta, dado que llevan 4 meses sin recibir un pago. Les facilité el trabajo. No tienen coche, Valeriu. No tienen cómo irse de aquí con dignidad, porque ni siquiera tienen crédito para pedir un Uber». Ver cómo levantaban el vehículo, con las alarmas sonando inútilmente, fue la manifestación física de su impotencia. Se habían quedado a pie, varados en una mansión que no era suya, rodeados de gente que los despreciaba. Valeriu se giró hacia mí, con el rostro desencajado por una furia impotente. «Maldita sea. Eso es ilegal. No puedes confiscar nuestros bienes», escupió con venas marcadas en el cuello. «Te voy a demandar hasta dejarte en la calle». Razvan se rió, una risa seca y breve. «Corrijo, Valeriu. No es tu bien. Es del banco. Y respecto a demandar, necesitarás un abogado. Y los abogados cobran. Algo que, según mis informes, ya no puedes permitirte». Razvan señaló el cheque roto en el suelo. «Además, te recuerdo que tenemos tu confesión de extorsión grabada en alta definición. Cualquier movimiento legal que hagas será respondido con una denuncia penal inmediata. Tienes las manos atadas y tú mismo ataste el nudo». Daria, viendo cómo su coche, su símbolo de libertad y estatus, desaparecía remolcado calle abajo, comprendió que la situación financiera era terminal. Se giró hacia Levi, que seguía de pie a mi lado como un guardián silencioso. «Levi, hijo, vámonos», ordenó, intentando recuperar algo de autoridad materna, aunque su voz temblaba. «Esto es una locura. Tu abuela ha perdido la cabeza. Vámonos antes de que nos contagie su veneno. Tenemos que estar juntos. Somos una familia». Extendió la mano hacia él, esperando que la obediencia programada de años surtiera efecto, esperando que él tomara las maletas y las siguiera al exilio. Levi no se movió, ni un milímetro. Miró la mano extendida de su madre. Luego miró las maletas y finalmente levantó la vista hacia los ojos de Daria. «No, mamá», dijo con una calma que desarmó a todos en la sala. «La familia no extorsiona a la abuela. La familia no planea encerrarla en un asilo para robarle. Yo me quedo aquí. Ya saqué mis cosas de casa hace 2 días, cuando vi que venían con este plan. Vivo aquí ahora. Esta es mi casa, y ella es mi familia». Fue un rechazo absoluto. Una emancipación pública que dolió más que cualquier embargo bancario. Daria retrocedió como si la hubieran abofeteado, boqueando aire, dándose cuenta de que no solo había perdido el dinero, sino también la lealtad de su propia sangre. «Tú le lavaste el cerebro», gritó Daria, volviéndose hacia mí con las uñas listas para atacar, una furia irracional apoderándose de ella. «Le compraste, con tu mansión y tus regalos. Es mi hijo». Intentó abalanzarse sobre mí, cruzando la línea invisible de seguridad, pero uno de los guardias la interceptó suavemente, pero con firmeza.
bloqueando su avance con un brazo de acero. Yo no retrocedí. Me mantuve firme, mirándola con una lástima profunda y distante. No, Daria. No le compré. Simplemente le di lo que tú nunca pudiste darle. Respeto, verdad y un hogar donde no se mide el valor de las personas por su cuenta bancaria. Perdiste a tu hijo el día que decidiste que el dinero era más importante que su abuela. ¡Seguridad! ¡Procedan!, ordenó Razvan, mirando su reloj como si estuviera aburrido del espectáculo. La orden de restricción es efectiva inmediatamente. Sáquenlos de la propiedad y asegúrense de que las maletas queden fuera del perímetro de la verja. Los guardias asintieron y, con una coordinación profesional, tomaron a Valerio y Daria por los codos. No hubo violencia excesiva, solo una presión innegable que los obligó a caminar hacia la puerta. Valerio intentó resistirse, arrastrando los pies, gritando incoherencias sobre derechos humanos y venganza, pero era inútil contra la fuerza física de los agentes. «¡Esto no se va a quedar así!», aullaba Valerio mientras era arrastrado por el pasillo central, pasando frente a las miradas juzgadoras de la alta sociedad. «Volveremos, y te arrepentirás de habernos humillado». Pero sus amenazas sonaban vacías, ahogadas por la magnificencia del salón y la solidez de mi posición. Los invitados ni siquiera se apartaron. Los miraron salir con la misma indiferencia con la que se mira sacar la basura. Daria, por su parte, había dejado de gritar. Lloraba abiertamente, con el rímel corriendo por sus mejillas, arrastrando los pies en sus tacones de diseñador. Una figura trágica de vanidad destruida. Al llegar a la puerta principal, los guardias no tuvieron miramientos. Empujaron a la pareja hacia el pórtico exterior, donde la brisa nocturna del mar los golpeó con frialdad. Luego, regresaron por las maletas, una por una, las maletas de marca, que contenían todo lo que Daria y Valerio poseían en ese momento. Fueron rodadas hasta la entrada y dejadas fuera, en la acera de adoquines, bajo la luz inclemente de la calle. No hubo coche esperándolos, no hubo chofer, solo la oscuridad de la carretera costera y la realidad de que tendrían que caminar kilómetros con su equipaje a cuestas. «Y una cosa más», dije, alzando la voz para que me escucharan desde el umbral antes de que se cerraran las puertas. Caminé hasta el límite del salón, quedando en el marco de la entrada, iluminada por la luz dorada del interior, mientras ellos estaban en la penumbra. «Las llaves que tienen de mi antiguo apartamento. Las cambié hace 3 meses, y la tarjeta de crédito de emergencia que le diste a Levi la cancelé esta mañana. No tienen casa, no tienen coche, y no tienen acceso a mi dinero. Bienvenidos a la independencia financiera que siempre debieron tener». Daria me miró una última vez desde la acera, con el rostro hinchado y derrotado. En sus ojos vi, por primera vez, no a la antagonista, sino a la niña asustada que nunca creció. Pero ya era tarde para la compasión. Había cruzado demasiadas líneas rojas. «Adiós, Daria», dije suavemente, y con un gesto final hice una señal a los guardias. Las enormes puertas de roble doble comenzaron a cerrarse lentamente, borrando la imagen de mi hija y mi yerno de mi vista, bloqueando la oscuridad exterior y sellando mi santuario. El sonido del cierre magnético de las puertas, un clic sólido y definitivo, resonó en el salón como el final de un capítulo oscuro. El silencio regresó, pero esta vez no era tenso ni incómodo. Era un silencio limpio, purificado. Me giré hacia mis invitados, hacia Levi, hacia Razvan. Alisé mi vestido, respiré hondo y sentí cómo el peso de 18 años de dolor se disipaba de mis hombros. «Lamento la interrupción», dije con una sonrisa serena y genuina, recuperando mi papel de anfitriona perfecta. «Creo que nos habíamos quedado en el brindis. Por favor». El pianista, un profesional consumado, captó la señal al instante y comenzó a tocar una melodía suave de Debussy. Los camareros reaparecieron mágicamente con bandejas de champán fresco, barriendo los restos de las copas rotas como si nunca hubieran existido. El murmullo de la conversación volvió a llenar el aire, pero ahora el tono era diferente. Había respeto, había admiración. Me habían visto no como una víctima, sino como una reina defendiendo su castillo. Levi me abrazó por los hombros, un abrazo fuerte y real. «Lo hiciste, abuela»,
susurró. Se acabó. Me acerqué al ventanal una última vez, pero no para mirar a la pareja que seguramente caminaba arrastrando maletas por la carretera oscura, sino para mirar mi reflejo en el cristal superpuesto al mar nocturno. Vi a una mujer mayor, sí, con arrugas y canas, pero con una columna vertebral de acero y una mirada de fuego. Había recuperado mi dignidad, había protegido mi legado y había salvado a mi nieto. La venganza no había sido dulce, había sido necesaria, quirúrgica y justa. Y ahora, por fin, podía empezar a vivir la vida que me había ganado, sin fantasmas y sin parásitos. Miré a Razvan, quien levantó su copa discretamente desde el otro lado de la sala. Asentí en agradecimiento. La batalla legal continuaría en los tribunales, seguramente, con pataleos y recursos desesperados, pero la guerra moral y fáctica se había ganado esta noche, aquí, en mi terreno. Tomé una copa de una bandeja que pasaba, sentí el frío del cristal contra mis dedos y miré a Levi, que reía con una chica de su edad, la hija de los Castillo. La vida seguía, mi vida seguía, y por primera vez en 2 décadas, el futuro no me daba miedo, me daba curiosidad, pero la noche aún no terminaba. Quedaba un último asunto, una última formalidad para cerrar el círculo y asegurarme de que las reglas del nuevo juego quedaran grabadas en piedra para siempre. Mientras los invitados volvían a disfrutar de la fiesta, me dirigí hacia mi despacho privado, seguida por Levi. Había una última instrucción que dar al sistema de seguridad inteligente de la casa, una actualización de protocolo que definiría mis fronteras para el resto de mis días. La era de la puerta abierta se había acabado. Comenzaba la era de la selección estricta. El sol de la mañana siguiente no iluminó un campo de batalla, sino un santuario recuperado. Me desperté a las 7 en punto, no por el sobresalto de una pesadilla o una llamada de emergencia financiera, sino por la luz natural que entraba suavemente a través de las cortinas de lino automatizadas de mi habitación. La casa estaba en un silencio absoluto, pero era un silencio de paz, no de soledad. Mientras bajaba las escaleras, noté que el equipo de limpieza ya había eliminado cualquier rastro de la fiesta. No había copas rotas, ni manchas de vino, ni el eco de los gritos de Valeriu. El aire olía a lavanda y salitre, una mezcla limpia que llenaba mis pulmones sin la opresión que había sentido en el pecho durante 2 décadas. Por primera vez en años, bajé a mi propia cocina sin el miedo subconsciente de encontrarme con una crisis esperando en la cafetera. La casa era finalmente mía, no solo en las escrituras, sino en la energía que habitaba en ella. A las 9 de la mañana, el técnico de la empresa de seguridad llegó para instalar la última barrera de mi nueva vida. Observé con satisfacción cómo desmontaba la cerradura convencional de la entrada principal para sustituirla por un panel biométrico de grado militar. Este sistema reconoce hasta 100 puntos únicos de la huella dactilar y tiene reconocimiento facial 3D, me explicó el técnico mientras configuraba el software. Nadie entra si no está en la base de datos, señora Marinescu, ni con llave ni con ganzúa. Puse mi dedo índice en el sensor, escuchando el pitido de confirmación que sonaba como música celestial. Luego, llamé a Levi para que registrara su huella. Ver su nombre aparecer en la pantalla LED junto al mío, usuario autorizado, fue el cierre simbólico que necesitaba. Daria y Valeriu podían golpear la puerta todo lo que quisieran. Ahora, la tecnología misma les negaba el acceso a mi mundo. Levi bajó con sus últimas cajas poco después, pero a diferencia de la invasión agresiva de sus padres, su mudanza fue un acto de respeto y timidez. Traía consigo su mesa de dibujo, sus maquetas de arquitectura y una maleta modesta con ropa, no el desfile de equipaje de marca que Daria había arrastrado. «Abuela, ¿estás segura de que puedo usar la habitación de la planta baja?» «No quiero molestar», preguntó, deteniéndose en el umbral. Sonreí, recordando cómo su madre había exigido la suite principal sin siquiera saludar. «Levi, esta es tu casa», le respondí, entregándole una tarjeta de acceso secundaria. «Y no eres una visita, eres mi compañero de piso. La única regla aquí es que los platos se lavan después de usarse y no se permite la entrada a personas que intenten inhabilitarme legalmente». Él se rió, un sonido genuino y relajado que hacía años no escuchaba,
y sentí que las paredes de la mansión absorbían esa risa, calentándose. A media mañana recibí la llamada de rigor de Razvan Motrea. Puse el teléfono en altavoz mientras preparaba té, dejando que su voz tranquila llenara la cocina. «Informe de situación, Otilia», dijo con su eficiencia habitual. «Tus invitados de anoche durmieron en un motel de carretera a 10 kilómetros de aquí. Intentaron usar 3 tarjetas de crédito diferentes, todas rechazadas. Esta mañana, el abogado de oficio de Valeriu llamó a mi oficina intentando negociar el retiro de la denuncia por extorsión a cambio de una disculpa pública». Razvan soltó una risita seca. Le informé que la oferta no era negociable y que la orden de restricción ya está en el sistema policial nacional. Si se acercan a menos de 500 metros de ti o de Levi, serán arrestados instantáneamente. Están neutralizados, Otilia. Son fantasmas jurídicos. Colgué el teléfono y sentí una extraña ligereza en mi cuenta bancaria. Y no era por el dinero que tenía, sino por el que ya no perdería. Hice un cálculo mental rápido. Durante los últimos 18 años, el impuesto Daria me había costado salud, sueño y más de $100.000 en rescates inútiles. Ahora, ese grifo estaba cerrado para siempre. Miré mi agenda electrónica y por primera vez no vi fechas de pago de deudas ajenas ni recordatorios de cumpleaños obligatorios. Vi espacio. Espacio para invertir en la carrera de Levi. Espacio para viajar si me apetecía. O simplemente espacio para no hacer nada. La seguridad financiera ya no. Era solo un número en un balance. Era la libertad de saber que mi patrimonio serviría para construir un futuro digno, no para financiar los vicios de un pasado ingrato. Mi rutina comenzó a transformarse ese mismo día. Antes, mis mañanas consistían en revisar el teléfono con ansiedad, temiendo el mensaje de texto que empezara con «Mamá, necesitamos». Ahora, mi mañana consistía en yoga frente al ventanal y revisar las noticias del mercado inmobiliario. Salí a caminar por la playa privada, sintiendo la arena fría bajo mis pies descalzos. Me crucé con el doctor Castillo, que paseaba a su perro. Lejos de mirarme con lástima por el escándalo de la noche anterior, se detuvo y se quitó el sombrero con un gesto de respeto profundo. «Admirable, señora Marinescu», me dijo, sin necesidad de especificar a qué se refería. «Pocos tienen el coraje de poner orden en su propio jardín. Si necesita algo, mi esposa y yo estamos a su disposición». Comprendí entonces que al expulsar a los parásitos, no me había quedado sola. Me había ganado el respeto de mis pares. La dignidad es un lenguaje que la gente decente entiende y aplaude. Regresé a la casa y pasé por delante de la suite que Daria había reclamado para sí misma. La puerta estaba abierta y la habitación estaba llena de luz. Decidí en ese momento que no sería una habitación de huéspedes vacía, esperando visitas que nunca llegan. La convertiría en mi oficina privada de inversiones. Llamé a un decorador esa misma tarde y encargué un escritorio de caoba y estanterías para mis libros. Transformar el espacio que ella codiciaba en el centro de mando de mi crecimiento personal era el exorcismo final. Cada vez que entrara allí para firmar un contrato o leer un balance, recordaría que ese espacio era mío porque tuve el valor de defenderlo. No había fantasmas en esa habitación, solo posibilidades y el olor a madera nueva. Levi se adaptó rápidamente a la vida conmigo. Lejos de la toxicidad de sus padres, su postura se enderezó y su ansiedad desapareció. Por las tardes, se sentaba conmigo en la terraza y me mostraba sus proyectos de la universidad. «Mira, abuela, estaba pensando que podríamos rediseñar el jardín trasero para que tenga mejor drenaje», me decía con entusiasmo, mostrándome un boceto en su tablet. No me pedía dinero para hacerlo. Me pedía mi opinión. Esa diferencia era abismal. Estaba invirtiendo mi tiempo y mis recursos en alguien que valoraba mi experiencia, no mi cartera. Descubrí que la maternidad, o en este caso, el abuelazgo, podía ser una relación de intercambio intelectual y afectivo, no una servidumbre unilateral. La culpa, ese viejo demonio que me había susurrado al oído durante años que una madre siempre perdona, había desaparecido por completo. Me miré al espejo del vestíbulo y no vi a la villana que Daria intentó pintar.
Vi a una mujer que había establecido límites saludables. Entendí que permitir el abuso no es amor, es cobardía. Al cortar el suministro de dinero y atención, tal vez, solo tal vez, les había dado a Daria y Valerio la única oportunidad real de madurar, de tocar fondo y construir algo propio, aunque lo dudaba. Pero su destino ya no era mi responsabilidad. Yo había cumplido mi parte. Les di la vida, les di educación y les di innumerables oportunidades. Ahora me daba el permiso de darme prioridad a mí misma sin remordimientos. El atardecer trajo consigo una calma dorada que bañó toda la costa. Me preparé una taza de café recién molido, disfrutando del ritual de hacerlo solo para mí, a mi gusto exacto, sin azúcar y bien caliente. Salí a la terraza principal, donde el sonido de las olas rompiendo contra las rocas era el único ruido de fondo. Me senté en mi sillón favorito, mirando hacia el horizonte infinito del mar, y dejé que el vapor del café me calentara la cara. No había gritos, no había reclamos, no había drama, solo la inmensidad del océano y la certeza de que mi barco, después de tantas tormentas, estaba finalmente en un puerto seguro y capitaneado únicamente por mí. Saqué mi teléfono del bolsillo, no para esperar una llamada, sino para poner música. Vi que tenía 5 notificaciones de llamadas bloqueadas en el registro de seguridad. El sistema automático había hecho su trabajo, desviando los intentos desesperados de Daria al vacío digital. No sentí curiosidad por saber qué querían decir. No sentí la necesidad de escuchar sus excusas o sus nuevas amenazas. Borré el registro con un simple deslizamiento del dedo, eliminándolos de mi día con la misma facilidad con la que se limpia el polvo de un mueble. Esa indiferencia serena era la verdadera victoria. El odio une, pero la indiferencia libera. Y yo era, por fin, absolutamente libre. Levi salió a la terraza un momento después, trayendo su propio libro. Se sentó en la silla de al lado, respetando mi silencio, simplemente acompañándome. Nos quedamos allí, 2 generaciones unidas no por la obligación, sino por la elección mutua de compartir un espacio de paz. Lo miré de reojo, concentrado en su lectura, y pensé en cómo la vida te quita cosas para darte otras mejores. Había perdido una hija que solo veía en mí un cajero automático, pero había recuperado a un nieto que veía en mí a una mentora y una compañera. El saldo final de la vida, contra todo pronóstico, era positivo. Bebí un sorbo de café, saboreando la mezcla de amargura y calidez, y pensé en la frase que definiría esta nueva etapa de mi existencia. Miré las olas golpear la orilla, constantes, implacables, limpiando la arena una y otra vez. Así había limpiado yo mi vida. Me giré hacia Levi, que levantó la vista y me sonrió. Una sonrisa limpia y agradecida. Le devolví la sonrisa y luego miré de nuevo al mar, cerrando los ojos para grabar este momento de triunfo silencioso en mi memoria para siempre. «¿Sabes, Levi?», dije suavemente, rompiendo el silencio con la certeza de quien ha aprendido la lección más dura de todas. Él cerró su libro y me prestó atención completa. Pasé años creyendo que debía soportarlo todo por los lazos de sangre, pero hoy entiendo la verdad. Hice una pausa, dejando que las palabras se asentaran con el peso de la ley que ahora regía mi casa. La sangre te hace pariente, la lealtad te hace familia, y mi lealtad ya no está en oferta. Bebí el último trago de café, y con el sol poniéndose en el horizonte, supe que mi vida real acababa de empezar.